Buenos días, mi nombre es Carlos Luna y soy aprendiz SENA del 6DT de Barranca Bermeja, de la ficha de mantenimiento mecánico industrial. El día de hoy les vendré hablando sobre varios tipos de arranques de motor trifásico. Vamos a empezar con el arranque de motor trifásico mando con interruptor monopolar. Entonces podemos ver que tiene un esquema de fuerza, un esquema de mando, el cuadro eléctrico y el motor. Entonces, ¿qué dice nuestro esquema de fuerza? Nuestro esquema de fuerza podemos ver que cuenta con 3 líneas. Esto quiere decir que es una línea trifásica, L1, L2, L3. Y arriba vemos que estamos trabajando con 220 voltios y a 50 Hz. Entonces, ¿qué significa la palabra Hertz? Para los que no saben, Hertz proviene de la palabra hercio y el hercio significa un ciclo por segundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, continuamos con el esquema de fuerza que nos dice que de la línea trifásica salen conexiones a KM1. ¿Y qué es KM1? KM1 es un disyuntor trifásico que cuenta con 3 entradas y 3 salidas, que en este caso las salidas son 2, 4 y 6 y las entradas 1, 3 y 5. Y vemos que en la entrada 5 está sujetada a la línea 3 y hay un icono. Este icono dice que es un amperímetro. ¿Y qué es un amperímetro? El amperímetro es un instrumento para medir intensidad de corrientes. Entonces, teniendo claro esto, vemos que en las salidas de nuestro disyuntor trifásico KM1 hay una conexión que va directamente de las 3 salidas de KM1, de QM1, perdón, a KM1. Y KM1 es un contactor trifásico que también cuenta con 3 salidas y 3 entradas. Las entradas son 1, 3 y 5 y las salidas son 2, 4 y 6, que estas a su vez están conectadas directamente al motor con su respectivo polo a tierra. Entonces esto es lo que tenemos en el esquema de fuerza. Y ahora vemos el esquema de mando. ¿Qué nos dice el esquema de mando? El esquema de mando nos dice que es una línea monofásica con un disyuntor que posee una entrada y una salida, que la entrada obviamente es 1 y la salida es 2. Esta a su vez se conecta con un interruptor normalmente abierto, que este interruptor es el encargado de dar el paso a la corriente. Pero como se encuentra abierto, obviamente no va a haber circulación de corriente. Y igual vemos que el interruptor el interruptor abierto está conectado directamente a la bobina, que es KM1, que también cuenta con una salida y una entrada, que en este caso la salida es A2 y la entrada A1. Ahora vemos el arranque de un motor trifásico, mando con interruptor y señalización luminosa. También contamos con un esquema de fuerza, un esquema de mando, cuadro eléctrico y los motores. Entonces, ¿qué nos dice este esquema de fuerza? El esquema de fuerza. Entonces, el esquema de fuerza nos dice que tenemos una fuente de alimentación de línea trifásica. Estamos trabajando igualmente a 220 voltios y a 50 Hz. De esta línea trifásica sale un disyuntor trifásico que
que cuenta con 3 salidas y 3 entradas. De este disyuntor trifásico se conecta en serie a un contactor trifásico que también cuenta con 3 salidas y 3 entradas, y de este contactor trifásico las salidas las conectamos directamente al motor, que es M1 y cuenta con su respectivo polo a tierra. Entonces, muy simple el esquema de fuerza. Vamos a ver el esquema de mando. El esquema de mando, vemos que también es una línea monofásica. El esquema de mando nos dice que un disyuntor están conectados en serie con el relé térmico y entonces, como decíamos anteriormente, el relé térmico está conectado al disyuntor. Entonces, del disyuntor va conectado en serie un pulsador normalmente abierto que es SA1, y al lado está KM1, que es otro pulsador que está normalmente abierto, y el otro que es KM2 es un pulsador auxiliar que es normalmente cerrado. Entonces vemos que al final del relé térmico, que es SA1, que tiene una entrada y una salida, que es 13 la entrada y la salida es 14. Entonces vemos que cuando este relé térmico está cerrado, da paso al flujo de corriente, que esta a su vez llega a KM1 y alimenta la bobina. Entonces vemos al lado de cada contactor auxiliar, KM1 y KM2, que son los contactores auxiliares. Hay uno que está normalmente abierto, que es el KM1, y el cerrado, que es KM2. Vemos que el KM1 baja en serie a una lámpara de señalización, y KM2 también, que en este caso las lámparas de señalización son HAL1 y HL2, que también cuentan con una salida y una entrada. Entonces, estos pilotos de señalización, ¿qué nos quieren decir? Nos quieren decir que estos son indicadores de que cuando nuestro motor está en funcionamiento, entonces esta señalización luminosa nos indica el momento en el que el motor trifásico está en marcha. A continuación, vamos a ver otro tipo de arranque, que ya es un arranque de un motor trifásico, mando con pulsadores de marcha, paro. Entonces contamos con nuestro esquema de fuerza, el esquema de control o mando, nuestro cuadro eléctrico y el respectivo icono del motor, que por cierto nos está tapando el esquema de mando. Entonces, ¿qué dice el esquema de fuerza? El esquema de fuerza nos dice que tenemos nuevamente una línea trifásica trabajando a 220 voltios y 50 Hz. Vemos que la línea trifásica era una conexión a un disyuntor trifásico, y que de este podemos ver que en medio de la línea trifásica y en medio del disyuntor trifásico, en la línea 3 y en la entrada 5 del disyuntor, hay un amperímetro, pero ya sabemos para qué es este amperímetro. Entonces vemos que
de nuestro de nuestro disyuntor trifásico va conectado en serie a un contactor trifásico que también cuenta con 3 entradas y 3 salidas. Y este contactor trifásico va directamente conectado en serie a un relé térmico trifásico también, que también cuenta con 3 entradas y 3 salidas. Y de este relé térmico trifásico conectamos directamente el motor trifásico con su respectivo polo a tierra. Entonces vemos que el esquema de mando de fuerza es demasiado fácil de comprender y pasamos al esquema de mando. El esquema de mando, ¿qué nos dice? El esquema de mando dice que es una línea monofásica. Entonces, el esquema de mando cuenta con una línea monofásica y podemos ver que del esquema de mando en la primera línea sale un disyuntor que a su vez está conectado a un relé térmico. El relé térmico, que cuenta con 2 entradas y 2 salidas, vemos que de la entrada 93 a la salida 90, a la entrada 95 y la salida 96 están conectadas a un contactor, a un contactor, a un pulsador, qué pena, que está normalmente cerrado. Me corrijo. Entonces vemos que SB1 es un pulsador de paro para nuestro motor. Y de él salen otros pulsadores que SB2, KM1, que son auxiliares. Y vemos que FR1, FR2 y 3 son los actuadores de los relés térmicos. Entonces, volviendo a KM1, estos botones son los que indican que cuando arrancan el motor. Entonces vemos que la luz roja indica que nuestro motor trabaja a altas temperaturas. Entonces esto lleva a que cuando esto pase, el circuito se desactivará. ¿Por qué? Quiere decir que hay recalentamiento en el motor y no puede trabajar así. Entonces esto fue lo que vimos en nuestro esquema de mando. Aquí está la representación del cuadro eléctrico. Bueno, esta vez vamos a ver el arranque de un motor trifásico con inversión de giro. Y aquí en el esquema vemos el esquema de control y el esquema de fuerza o potencia. Vemos que en el esquema de fuerza de control contamos con una línea monofásica de 220 voltios Entonces, diciendo esto, vemos que contamos con un interruptor termomagnético, que ese interruptor termomagnético, ahí lo vemos, es el encargado de proteger todo el esquema de mando o el esquema de control. Bueno, entonces vemos más abajo que vemos un contactor auxiliar que está normalmente cerrado y que a su vez aquí hay otro contactor auxiliar
que está normalmente abierto y cuenta con unas bornes que son 97 y 98 y el otro con unas bornes que son 95 y 96, las cuales pertenecen al relé térmico, el cual protege al motor en caso de que el motor sufra una sobrecarga. Entonces vemos que acá más abajo de los contactores auxiliares eh, vemos entonces vemos el pulsador S1, que es el encargado, disculpe, el que está arriba de S1, que es el encargado de detener el motor, es como la parada de emergencia, y abajo ahí sí está S1, que son contactores, pulsadores que están normalmente abiertos, y estos se encargan de llegar a KM2, a KM1, que son las bobinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando KM2 se cierra, permite el flujo de corriente y esto hace que el motor gire en sentido horario. Entonces vemos, eh, volvemos al pulsador que está encargado de tener el motor, que es aquí SO. Entonces vemos que aquí hay un contactor que está normalmente abierto y más abajo KM2, que es el que está normalmente cerrado, y este conduce directamente hasta la bobina, y al lado tiene en serie una lámpara verde que nos indica cuando está encendido el motor. Pero entonces KM1 es el contactor encargado de hacer que el motor gire en sentido horario. Lo podemos ver acá en el esquema de potencia. KM1 está normalmente abierto y aquí está KM2, que es el encargado de hacer que el motor gire de una manera antihoraria. Pero entonces, ¿qué toca hacer para el cambio de giro? Toca llegar hasta el contactor de paro que está aquí para invertir el giro. Apagamos el motor, la lámpara verde obviamente se va a apagar y la lámpara de rojo va a estar iluminada, ya que el motor no se encuentra en marcha. Entonces, teniendo en cuenta de que el motor se detuvo, vamos a KM2, que es el contactor KM1, que se encarga de hacer de que nuestro motor gire de manera antihoraria, y al lado KM2 está conectado a la lámpara verde, que se encarga de indicar, de señalizar que el motor sí está trabajando de manera antihoraria. Aquí tenemos la lámpara color ámbar y más arriba hay un contactor normalmente abierto que evita el flujo de paso de corrientes, pero este auxiliar se dispara al momento en caso de que haya una sobrecarga. Entonces la lámpara color ámbar se va a activar.